La guerra espiritual es un tema que ha despertado mucho interés en la Iglesia del Señor, especialmente en las últimas décadas. Es un tema pues que interesa a muchos, y bien podría decir que hay dos extremos peligrosos cuando hablamos de guerra espiritual. El primer extremo lo constituye aquellos grupos, o para ser más prácticos, aquellas iglesias que, al igual que los saduceos, no creen en lo sobrenatural y en lo espiritual. Es decir, este grupo de personas no cree que exista una guerra espiritual, una guerra cósmica en la cual la humanidad está inmersa. El otro extremo, peligroso también, lo constituye aquellos grupos o aquellas iglesias, estoy hablando de iglesias locales, que sí creen en lo espiritual y en lo sobrenatural. Pero el problema no es que crean. El problema y el peligro, como he dicho, el peligro es que se le da un interés desmedido. Y podríamos decir un interés enfermizo al tema de la guerra espiritual. A tal punto que si en algún momento la puerta se cierra como acción del viento, se atribuye esto a algo espiritual. Si una persona está enferma de gripe, se atribuye esto a algo espiritual. Es un demonio. Creo que usted sabe a qué me estoy refiriendo. Esto es un extremo también muy peligroso. Generalmente en estas iglesias o en estos grupos se conoce mucho de Satanás, se conoce mucho de los demonios, se conoce mucho del infierno, se conoce mucho de la guerra espiritual, pero se conoce poco o nada de Jesucristo, su obra redentora y su evangelio, que ciertamente debería ser la piedra angular de toda iglesia cristiana. Estos son los dos extremos peligrosos. Ahora, usted me preguntará, Pastor Carlos, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál de los dos extremos es la posición que debemos adoptar en cuanto al tema de la guerra espiritual? El punto donde decimos no existe nada sobrenatural, no existe tal cosa como una guerra espiritual, o el punto enfermizo donde todo se lo atribuimos a los demonios. ¿Cuál es el lugar donde debo ubicarme? Bueno, yo no le diré cuál es el lugar. Yo le enseñaré sobre este tema y usted se ubicará en el lugar donde usted crea que es conveniente. No trataré subjetivamente este tema, es decir, no lo trataré de una manera donde diré mi posición, porque eso es algo muy subjetivo, o sea, ese en un punto es mi verdad. Abriré las Escrituras y de una manera muy objetiva veremos qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este tema que genera gran interés, la guerra espiritual. Y el primer punto o la primera pregunta que voy a echar sobre la mesa es, ¿cuándo se originó la guerra espiritual? Si existe una guerra espiritual, sí. ¿Cuándo se originó? ¿Cuál fue el inicio de esta guerra? Bueno, abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Y antes de dar lectura, quiero decirles que la Biblia no nos da una fecha exacta en cuanto al origen de esta guerra espiritual. Lo que sí sabemos, lo que sí conocemos, es que en un principio, no revelado a los hombres, nadie se oponía
al propósito y a la voluntad de Dios. Nadie se oponía hasta que sucedió un evento que dio origen a lo que hoy conocemos como guerra espiritual. Y es lo que vamos a leer ahora en Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 18. Hijo de hombre, levanta endechas. Una endecha es una canción triste o de lamento. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Hagamos un alto en este punto. Necesito que usted entienda lo siguiente. El verso que estamos leyendo contextualmente va dirigido al rey de la ciudad de Tiro, a un rey muy malvado de la época. Necesito que lo tenga claro y después lo vamos a entender de una manera más amplia por qué estoy aclarando esto. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Muy bien. Necesito recordarles algo. En la Biblia, cuando Dios quiere dirigirse a Satanás, en muchas ocasiones lo hizo a través de personajes o instrumentos. Por ejemplo, para que me entienda, en el Edén, Dios se dirigió a Satanás por medio de ¿quién? Por medio de la serpiente. La serpiente no era Satanás. La serpiente era un instrumento de Satanás. En el Nuevo Testamento podemos ver al Señor Jesús amonestando a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás, apártate de mí, porque has venido a ser piedra de tropiezo. Pregunto, ¿Pedro era Satanás? No, era un instrumento. ¿Pero por qué el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás? Porque por medio de Pedro, Dios se estaba dirigiendo ¿a quién? A Satanás. Ahora bien, estamos leyendo el libro del profeta Ezequiel. Les dije, contextualmente, estos versos van dirigidos ¿a quién? Al rey de Tiro. Contextualmente van dirigidos a él. Pero en estos versos, Dios está haciendo referencia ¿a quién? A Satanás, por medio del rey de Tiro. ¿Me estoy explicando? Si es así, diga gloria a Dios. Ahora bien, en los versos que leímos, vemos ya el panorama
de cómo se origina esta guerra espiritual. Y no solo esto, sino es que vemos ya algunas características del autor de la guerra espiritual. ¿Cuál es el autor de esta guerra? Bueno, mire lo que dice el verso 12. Dice que él era perfecto, sabio y hermoso. Leámoslo nuevamente, por favor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando escuchamos sobre un diablo con cachos, con cola, un diablo terrorífico, horrible, malvado, como lo han pintado en las caricaturas o en algunas películas, esto es solamente ficción, es parte de una tradición cultural. La Escritura dice lo contrario. Él era el sello de la perfección, es decir, fue creado perfecto. Recuerde que Satanás fue creado. Dios es increado. Satanás fue creado. ¿Quién lo creó? Lo creó Dios. Fue una creación perfecta, el sello de la perfección, acabado de hermosura. Luego en el verso 13 nos da otra característica del autor de la guerra espiritual. Nos dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Y esto da fuerza para la explicación que yo le estoy dando. ¿El rey de Tiro pudo estar en el Edén? No. ¿Quién estuvo en el Edén? Satanás. Y vuelvo a recalcar, en los versos leídos del profeta Ezequiel, Dios está haciendo referencia a Satanás por medio del rey de Tiro. Y dice, en el Edén estuviste. Claro, allí estuvo. Y estuvo pervirtiendo la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a nuestros padres? No morirán. Hagan lo que quieran. No importa si ustedes no obedecen la ley de Dios. No importa si no obedecen la palabra del Señor. No les pasará absolutamente nada. Ahora, a Satanás se lo conoce como la serpiente antigua. Y ciertamente sus técnicas no han cambiado, no han variado, siguen siendo la misma. Y lo mismo que le dijo a nuestros primeros padres, es lo que hoy nos dice a cada uno de nosotros. Él está diciendo continuamente, diariamente, hey, tranquilo, no vas a morir. Hey, joven, disfruta la vida. Jovencita, seas aburrida, por favor. Tienes toda la juventud por delante. Disfrútala. Vive la vida loca. No vas a morir. Lo que sucede es que Dios no quiere que disfrutes de tu juventud. La técnica de Satanás, la serpiente antigua, sigue siendo la misma. No importa que transgredas la ley de Dios. Haz lo que te da la gana. Vive sin la palabra. Vive fuera de la palabra de Dios. No te va a suceder nada. Bien sabemos lo que le pasó a nuestros primeros padres. ¿Les pasó o no les pasó algo? No les sucederá nada. No. Él es el padre de mentira. Claro que sucedió algo. Ellos murieron. Murieron física. Y lo que es peor, murieron espiritualmente. Y escrito está, la paga del pecado es muerte, iglesia. Y aunque Satanás, el autor de la guerra espiritual, nos quiera engañar, nos quiera mentir y quiera decir que no nos va a suceder nada si actuamos en contra de la palabra del Señor, es una mentira. La desgracia de la humanidad consiste en violar la palabra de Dios, de transgredirla. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Qué más se nos dice? Mira el verso 14 acerca de este autor de la guerra espiritual. Tú, querubín grande, protector. Satanás fue creado como un querubín. Si usted recuerda,
el estudio que tuvimos del tabernáculo, también recordará que en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. La tapa del arca se la conoce como propiciatorio. Y en este propiciatorio se encontraban dos querubines, uno frente al otro, con sus alas que cubrían la gloria de Dios. Por eso dice, tu querubín grande, protector. ¿Cuál es el ministerio de un querubín? ¿Cuál es la función para el cual fue creado un querubín? Para proteger la gloria, la santidad, la presencia del Dios vivo. Y este era el ministerio para el cual fue creado. Este fue el propósito para el cual fue creado este querubín hermoso, el sello de la perfección. Satanás fue creado un querubín para defender, proteger la gloria, la presencia, la santidad de Dios. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo de su rebeldía? Sigamos leyendo. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Al principio del verso nos da la respuesta. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. En la NBI, en la Nueva Versión Internacional, leemos, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Y en la palabra de Dios para todos dice, tu belleza hizo llenarte de arrogancia. ¿Cuál fue el motivo de la rebeldía de Satanás? Su hermosura, su belleza. Esta hermosura lo hizo llenar de arrogancia. Ahora, quiero valerme de este punto para decirles que como cristianos debemos tener mucho cuidado con el síndrome de Satanás. Como cristianos y aún como ministros debemos tener muchísimo cuidado con el síndrome de Satanás. Pastor Carlos, ¿cuál es este síndrome? ¿Es uno nuevo? Porque, mire, yo estoy estudiando medicina y jamás lo había escuchado. Me podrá decir un doctor, ¿a qué se refiere con aquello? Mire, amado hermano, Satanás se olvidó que su hermosura y su ministerio fue dado por Dios. ¿Quién lo hizo bello a este querubín? ¿Quién lo hizo hermoso? Dios. Pero él se olvidó de esto y se atribuyó esta hermosura y esta belleza a él mismo. Se llenó su corazón de arrogancia y dijo, oh, qué hermoso que soy. ¿Quién como yo? Qué guapo que soy. Qué fuerte y qué poderoso que soy. La Escritura dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Esta fue la desgracia de este querubín. Esta fue la gran desgracia. Y debemos tener mucho cuidado. Y recordar que si algo somos, ¿es por quién? ¿Es por Dios? Recordar que si algo tenemos, ¿es por quién? Es por Dios. Recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Viene de Jehová de los ejércitos, amado hermano. Si Dios lo ha dotado de un carisma especial, si Dios lo ha equipado de un don especial, mira, tenga cuidado. Usted no tiene mérito en aquello. Usted no tiene mérito alguno en aquello. No tenemos mérito en aquello. Todo viene de Dios. Oh, pero es que cuánto el Señor me usa. Es que cuando yo oro los demonios huyen. Es que cuando yo oro los enfermos sanan.
es que cuando yo oro algo tremendo sucede. Cuidado con el síndrome de Satanás. Mucho cuidado. Debemos poner nuestros pies sobre la tierra y reconocer que si algo somos, que si algo tenemos y que si Dios nos usa, todo se debe a Él. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Todo se trata de Él. Él es Dios. Él es quien otorga los dones, los carismas. Él es el que lo hizo perfecto a este querubín. Él es el que le entregó este ministerio. Y Él es el que nos da también a nosotros, amado hermano. Aleluya. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y en este punto siempre hay preguntas. Pastor, ¿pero por qué Dios lo permitió? A ver, pastor, no entiendo si Dios es Dios, si Dios es soberano, si Dios es infinito, si Dios es poderoso, si Él es omnipotente. Pastor, ¿por qué permitió todo esto? ¿Por qué permitió que este querubín se revele ante Él? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no lo podía evitar? ¿Acaso no podía hacer algo al respecto? Hay tantas preguntas, ¿no? Les pido silencio también, por favor. Hay tantas preguntas al respecto. Pero la respuesta, quiero una respuesta a todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mire, la respuesta más sencilla, sensata, bíblica que le puedo dar en este momento es Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. Mire, iglesia, si Dios quisiera que sepamos algo, simplemente y sencillamente nos lo hubiera sido revelado en las Santas Escrituras. Cuando Dios calla es porque nosotros no tenemos la necesidad de tener ese conocimiento. Y constituye un pecado y un peligro querer conocer y saber más allá de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Por esto, muchas personas se han desviado del camino porque han querido encontrar y obtener respuestas de otra fuente que no es la palabra de Dios. ¿Y cómo obtenemos si la palabra de Dios calla al respecto? Bueno, ¿qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros. No se preocupe cuando Dios guarda silencio al respecto de algo. Preocúpese por lo que Dios no guarda silencio. Por eso sí preocúpese mucho. Porque usted tiene que ser no solo oidor de lo que sabe, sino hacedor. Esa debe ser la preocupación. En vez de estarnos preocupando por lo que Dios no ha dicho, preocupémonos muy seriamente por lo que Dios sí ha dicho en su palabra. Amén. Muy bien. ¿Cuál fue el castigo de este querubín por su pecado? Verso 16. Estamos en Ezequiel capítulo 28. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Mire cómo lo dice. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Con la multitud de tus maldades
y con la iniquidad de tus contrataciones, es decir, de tus pecados, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El Señor dice que lo echó a causa de su pecado, lo echó del monte de Dios. Esto quiere decir que lo echó de su presencia. Este fue el castigo de este querubín protector por su pecado. Lo echó de su presencia. Y en esto, amado hermano, hay una gran verdad. Y esta es la santidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios 3 veces santo. Y Él no puede tener ante su presencia ningún vestigio de pecado. Y el mismo Dios que echó fuera de su presencia a Satanás por su pecado, echará fuera de su presencia todo aquello que vaya en contra de su santidad. Por tal motivo, amado hermano, por tal motivo, amada iglesia, es necesario vivir en santidad. Escrito está, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ingresar a la santa ciudad. Sin santidad nadie podrá tener ingreso a la nueva Jerusalén. La santidad de Dios hizo que arrojase a este querubín protector de su presencia, porque en él había pecado, había transgredido su ley, había transgredido su mandato, había transgredido su voluntad. Es importante y curioso que cuando el Señor Jesús estaba recibiendo el informe de los 70, Él les dijo algo. Anótelo, por favor. En Lucas capítulo 10, verso 18. Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto es interesante en cuanto a lo que estamos hablando, porque aunque hay muchas interpretaciones en cuanto a lo que quiso decir Jesús, pero lo que quiero notar es que el Señor Jesús está viendo la misma escena que estamos leyendo en el libro del profeta Ezequiel. El Señor Jesús también vio a Satanás caer del cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amado hermano, cuando Satanás es echado de la presencia del Señor, es echado del cielo, debemos entender que Él no se fue solo. La Escritura dice que con Él se fue una tercera parte de los ángeles. No se fue solo, una tercera parte de los ángeles se fue con Él. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 12, verso 4. Apocalipsis, capítulo 12, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Subraye la expresión estrellas del cielo, por favor. Y las arrojó sobre la tierra. Ahora, entendamos a qué se refiere con las estrellas del cielo. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son estas estrellas a las que hace referencia el verso 4? Lea el verso 9 ahora, por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estas estrellas son los ángeles. Cuando Satanás es echado de la presencia del Señor por su pecado, no se fue solo, sino que una tercera parte de los ángeles fueron tras él. Ahora alguien me preguntará, ¿y cuánto es esto, pastor? ¿Cuánto es una tercera parte de los ángeles? Deme
Deme un número. Bueno, no tenemos ese dato, pero sí sabemos algo, que los ángeles no se reproducen. Y también sabemos que los ángeles no mueren. Atención con eso. Los ángeles no se reproducen, los ángeles no mueren. Esto quiere decir que la misma cantidad de ángeles que Dios creó desde un principio son los que hoy en día existen. Y la Escritura sí dice que son millones de ángeles. Apocalipsis capítulo 5, verso 11, tenemos esta verdad. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número, refiriéndose a los ángeles, eran millones de millones. Los ángeles creados, dice la Escritura, son millones de millones. Entonces, ¿cuánto es la tercera parte que se fue con Satanás cuando él se rebeló? No lo sabemos, pero podemos creer que no fueron pocos, amados hermanos. Fueron muchos, posiblemente millones de ángeles. Estos ángeles son aquellos que nosotros conocemos como ángeles caídos o demonios. Aquellos ángeles que se fueron con Satanás, que se fueron en pos de su rebeldía, en pos de su pecado. Desertaron del ejército de Dios, a quien servían hasta ese momento, y se fueron en pos de su nuevo amo y señor, Satanás. Usted y yo sabemos que Satanás no es un buen patrón, mucho menos un buen señor. Y usted y yo sabemos que aquel que hace negocio con Satanás está haciendo el peor negocio de su vida, porque Satanás nunca va a pagar bien. Ahora mire una cosa. Satanás no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Él no lo puede todo, él no lo conoce todo, y él no está en todo lugar al mismo tiempo. Como si lo está su creador y su Señor. Como si lo es Dios. Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios omnisciente. Pero, ¿cómo hace Satanás para llevar a cabo su obra? ¿Cómo hace Satanás si él no está en todo lugar, si él no lo puede todo y no lo conoce todo? Bueno, él opera a través de este ejército. Es su ejército. Él opera a través de este ejército de ángeles caídos que nosotros le conocemos comúnmente como demonios. Y de allí hay una gran verdad enseñada muy especialmente en el Nuevo Testamento y muy especialmente por el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos lucha contra seres humanos, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos dice que nuestra lucha, o más bien nos dice que tenemos una lucha espiritual, y que esta lucha espiritual no es contra personas, no es contra seres humanos. ¿Existe una lucha espiritual? Sí. ¿Existe una guerra espiritual en la cual nos encontramos? Sí. Pero ¿contra quién es esta guerra? ¿Contra quién es esta lucha? Con Satanás y con su ejército. Un ejército muy bien ordenado. Un ejército muy bien capacitado. Puede ser que la iglesia del Señor no esté organizada. Puede ser que la iglesia del Señor no esté capacitada como debería estarlo. Pero créame, este ejército es un ejército que hay que temerle. Y hablaremos próximamente de aquello
No podemos tomar a la ligera el poder que hay en Satanás y en sus demonios, a quien la Escritura le llama el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. Un gran peligro y un gran problema por ignorancia es que muchas veces se subestima el poder que hay en Satanás y en sus ángeles. Y en cuanto a esto debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado, amada iglesia. Pastor, ¿existe entonces una guerra espiritual? Así lo es. Así lo declara la Escritura. Estamos inmersos en una guerra espiritual. En nuestra próxima enseñanza hablaré acerca de contra quién es esta guerra. Hoy, para culminar este tiempo y esta primera enseñanza, quiero concluir con las palabras del gran maestro, con las palabras del gran y de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo en Juan capítulo 8, verso 44, acerca de Satanás, que él es un homicida. Jesucristo dijo acerca de Satanás, él es un homicida desde el principio. ¿Y qué hace un homicida? ¿Cuál es su objetivo? Matar. Y es lo que hoy debemos entender para concluir, amado hermano. Satanás es un homicida. Este que fue creado perfecto, como el sello de la perfección. Que fue creado como el querubín protector de la gloria de Dios, transgredió su ley, pecó y fue arrojado de su presencia y se ha convertido en un homicida. Él quiere destruir especialmente la vida del creyente. Él quiere destruir su vida. Él quiere destruir su hogar. Él quiere destruir su familia. Él quiere destruir su ministerio. Él quiere destruir todo lo que Dios le ha entregado. Él es un homicida. Él es la serpiente antigua. Él logró su objetivo con Adán y Eva. Logró su objetivo y ellos murieron. Y es lo mismo que busca con usted, amado hermano. Él no va a descansar hasta que usted, siendo creyente, transgreda la ley de Dios y como consecuencia del pecado muera. Y si usted no le conoce, Él no va a descansar hasta que usted definitivamente no crea en el Dios vivo. Porque sabe que no creyendo no será salvo. Él quiere destruir su vida, Él quiere destruir su hogar, Él quiere destruir su familia, Él quiere destruir todo lo que Dios le ha entregado en sus manos. Y posiblemente en este punto del camino lo está logrando. Posiblemente en este punto del camino Satanás esté logrando su objetivo con su vida. Es aquí, amado hermano, donde necesito decirle que usted necesita a aquel que le venció en la cruz. Usted necesita a aquel que le venció en la cruz y que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellas y declarando victoria sobre cada uno de ellos. ¿Y de quién estoy hablando? De Jesucristo. Él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Y no importa cuán grande sea la lucha que tengamos con Satanás y su ejército, no importa cuán grande sea la lucha que estemos atravesando en este momento, si usted tiene a Cristo, usted tiene la victoria de seguro.